En el episodio de hoy hablaremos de la música, el canto y todas las conexiones sentimentales que pueden generarse alrededor de esto. No olviden seguirnos, comentar, enviarnos sus preguntas, dudas, comentarios, anécdotas. Nos encanta escucharlos, nos encanta leerlos. Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Reflexiones de Medianoche. Hoy me encuentro con una invitada, como todas, muy especial. Ella es Connie Medina, coach vocal, locutora, actora de voz, entre otras cosas, mamá. Connie, bienvenida a este podcast. Hola Mari, estoy muy feliz de estar aquí. Me parece divino que me estés entrevistando porque pues yo te conozco desde que estabas muy chiquita y pues verte en este momento, en lo que estás haciendo, me parece muy emocionante y pues estoy feliz. Ay, qué emoción. Oigan, esto me hace llevar a contarles pues la anécdota. Connie en realidad es coach vocal, pero fue mi coach vocal durante muchos años. Yo empecé a ir a clases con Connie desde que tenía más o menos 11 años. Yo creo, sí. Llegaba yo en uniforme del colegio a donde Connie, hola Connie, me sentía muy en mi casa, la verdad. Total. Porque resulta ser que Connie es además la mamá de dos personajes sangre de mi sangre, dos de mis primos favoritos que resultan ser unos genios y que vendrán próximamente a hablar con nosotros en algún episodio. Entonces, Connie y yo tenemos una relación desde que yo era muy pequeña y ella fue como mi asesora y mi formadora vocal de alguna manera. Entonces, Connie me conoce muy bien, tiene unas anécdotas bien interesantes de mi personalidad en desarrollo sobre mi infancia, de adolescencia y ahora joven adultez, que probablemente les harán reír. Connie las cuenta muy bien. Connie, además, bueno, quiero que nos cuentes un poquito como de cómo llegas a ser coach vocal, porque yo sé que yo llego como al inicio de cuando tú empiezas ese proceso. Entonces, cuéntanos Sí, un poquito. Total. Yo arranqué como tú, muy chiquita, más o menos a tu misma edad de la que tú estás mencionando que arrancaste conmigo. Uh-huh. Yo arranqué en el colegio en cuanto concurso había y terminé en un concurso de televisión para niños. En ese concurso gané uno de sus episodios, digamos, anuales. Y los niños que íbamos ganando entrábamos como una escuela de formación en distintos ámbitos, en ballet, baile contemporáneo, actuación, música, en fin. Y teníamos la oportunidad de presentarnos en televisión en otro programa también. Entonces como que tuvimos mucha exposición en esa época. Todas esas clases que tuvimos, pues obviamente desde muy pequeños hicieron parte, digamos, de mi formación temprana. Pero también hice link como con estudios de grabación, con gente que hacía comerciales de televisión, locución, y empezamos a trabajar mucho los que estábamos ahí, también grabando comerciales. Y empecé yo a grabar comerciales, igual que tú, más o menos a la misma edad. Yo llegaba a los estudios de grabación a grabar de un estudio a otro, a mis clases de canto también, con mis clases de técnica clásica. Y empecé también a meterme en otros programas de televisión de esa época, que eran Pequeños Gigantes, Okidoki, hacer actuación desde entonces. Más adelante entré en otro programa que se llamaba Contravía, estuve ahí como 2 años y medio, luego en otro estuve como 2 años también, que se llamaba Caramelo, así que estuve como por 4 años en la franja juvenil, los lunes, en programas que tenían que ver con música. Entonces en los dos programas yo era actriz, cantante, y en esos programas también cantábamos al final de cada episodio y realmente fue algo muy chévere. Todo este tiempo haciendo comerciales, todo este tiempo grabando locuciones. Terminé la universidad, yo terminé diseño industrial, pero todo el tiempo he estado metida en la música y creo que puedo decir con mucho orgullo que todo lo que tengo y todo lo que he hecho en la vida ha sido
por la voz, realmente. Qué lindo. Todo, absolutamente todo. Luego ya empezaron a mandarme artistas para que empezara a trabajar. Con ellos. Y pues sí, y yo llevaba mucho tiempo estudiando técnica y he sido muy ñoña en el tema. Pero una cosa es de este lado y luego que te digan, bueno, aquí tienes este grupo, aquí tienes este otro grupo, y empieza a trabajar con tal cantante. Como que sentía una gran responsabilidad por poder plasmar desde el lado del coaching vocal todo lo que he aprendido, tanto como con distintos maestros de técnica vocal, como en mi carrera profesional. Entonces, como que empecé a desarrollar una metodología, una manera de explicar las cosas. Quería que todo se entendiera muy bien, porque yo sentía que en el proceso, con tantos maestros, tenía como muchos vacíos. Y empecé a trabajar una técnica que en este momento se llama geometría de la voz y que está registrada y todo y que está en proceso de salir al aire, así, ¡pum! Y esta metodología ya, digamos, en el campo del coaching vocal, que digamos, cuando yo estaba contigo, estaba yo como en ese proceso de hilar una cantidad de conceptos, ideas y eso. En este momento está mucho más madura y tú ya la conoces bien. Pero cuando yo estaba, digamos, contigo y como con estos grupos y con la gente que empezó a trabajar conmigo, pues estaba yo en proceso de maduración de todo eso. Pues, paralelo a todo esto, sí, he seguido grabando, gracias a Dios, he seguido haciendo locuciones y en este momento, pues mi taller de formación vocal que se llama Master Voices Factory, pues es como mi vida entera y tengo ya ahí el tiempo, el 90% del tiempo haciendo coaching vocal con muchos cantantes y bueno, esa es la historia. De cómo se ha dado. Olvidé decirles esto, pero Connie es la voz de muchísimas voces que nosotros hemos escuchado en literalmente como comerciales y jingles y todo esto, o sea, de pronto hasta su voz les parezca conocida y por eso su voz suena tan melodiosa yo que la estoy escuchando, porque pues obviamente la ha trabajado mucho y es muy chistoso porque a mí me pasaba que escuchaba un comercial como, no sé, en el radio, en la televisión, era como Connie, me está hablando. Es muy chistoso. Bueno, yo sé que esta técnica que desarrollas, la desarrollas basada en que mientras estabas dando estas clases, que uno cree que la técnica vocal está muy ligada a como a un proceso físico especialmente, te fuiste dando cuenta que la parte física es muy importante, pero que va acompañada de una parte emocional. ¿Cómo es eso? Partimos de la base que la voz es un instrumento emocional. Eso es como la premisa. Lo primero que se nos corta cuando lloramos es la voz. Cuando estás brava, también la voz ahí se afecta o te pones ronca o se te corta la voz o algo. En el miedo también te quedas sin voz. Cuando tú estás soñando que tienes una pesadilla, muchas veces no puedes gritar y eso puede pasar en la vida real. O sea, hay un proceso emocional absolutamente directo en el tema vocal, claro. Entonces, obviamente no podemos ser un instrumento técnico solamente. Estrictamente técnico. Exactamente. Tenemos ese balance. Y ese balance es muy importante. O sea, un cantante absolutamente técnico, perfectamente técnico, que no siente, que no es capaz de conectar con lo que canta y que no es capaz de conectar con el que te oye. Es un cantante con el que tú no sientes nada. Tú dices, uy, canta impresionante, pero tú no sientes nada. Pero a veces no te ha pasado que tú oyes un cantante que no tiene la voz perfecta, que no es, pero siente tanto lo que está cantando, transmite tanto que tú te mueres de amor por ese cantante. Entonces, esa parte de conexión emocional es por un lado la conexión con la canción, pero esa parte emocional del cantante con él mismo, de cómo manejar esa relación con el tema del canto en sí, de cómo eres capaz de pararte en un escenario y lanzar tu voz y sentirte confiado y sentirte emocionado, es parte de lo que yo quiero conectar siempre. Es decir, no es el cantante técnico, no es el cantante estrictamente emocional, es un balance de los dos
Y lo importante es que haya un balance también del cantante con él mismo. Entonces, todo ese proceso está ahí. Me da risa porque literalmente acabas de responder la pregunta que tenía. ¿Serio? Que es ¿cómo conectamos con la música? Esa era la pregunta que quería hacerte. Entonces, desarrollémosla un poquito más si quieres. O sea, hablamos desde una perspectiva de que literalmente somos, o sea, el canto es un instrumento emocional, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, significa que la forma en cómo conectamos con la música es a través de la emoción. Porque el instrumento es la forma de la música, ¿sí? Exacto. ¿Cómo, o sea, a mí me parece muy interesante cómo realmente llegamos a generar esa conexión como intérpretes, digamos? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo logras? ¿Es a través de la palabra o es a través del sentimiento? ¿Cómo crees que es? Voy a echarme un poquito más en la profundidad. Okay. ¿Cómo conectamos con la música? Fue lo primero que me dijiste. Y yo creo que la gran mayoría de las personas conectamos con la música desde que estamos en el vientre materno. Se ha demostrado que cuando estás ahí, a partir de X mes de gestación, cuando ya tienes la capacidad de escuchar, hay una reacción a los estímulos auditivos externos. Sí. Entonces, partamos de la base de eso. Y se han creado una serie de teorías en las cuales le ponen música al bebé y todo para generar X o Y cosa, pues porque hay un estímulo, reacción. Ya desde chiquitos, la gran mayoría, ¿no?, tenemos una conexión con la música, que empiezan los niños a llevar el ritmo o se voltean cuando algo les llama la atención. La música siempre desde chiquitos genera una influencia en casi todos los seres humanos. Claro, y esto pasa porque cuando un niño es pequeño, sus sentidos están mucho más vivos y más en capacidad de desarrollar y formar. Entonces, como tienen la intuición un poco más desarrollada en cuanto al sentido, cualquier estímulo externo les afecta muchísimo. Y los puede marcar. Claro. ¿No? Sí. Entonces, obviamente hay un grupo de niños, yo digo que todos nacemos como con una cajita de habilidades. Entonces, me hago esta misma charla en las primeras sesiones cuando estoy trabajando coaching, y es, sí, hay gente que nace como Ariana Grande, Cristina Aguilera, o sea, lloraban haciendo melismas, estoy segura, ¿no? Y hay gente que tiene la habilidad mucho más normal, ¿no? Y hay gente que no, o sea, que le toca desarrollarla mucho más. Claro, a nivel musical me refiero. Sí. Y hay otros niños que nacen con esa capacidad o esa cajita de habilidades matemáticas impresionantes, pero de pronto no puede hacer una casa de plastilina, ¿no? O hay otra que desde el principio hizo una escultura en plastilina, pero pues no es capaz de patear un balón. O sea, todos tenemos como diversas cualidades y habilidades innatas. Los que, digamos, nacimos con una habilidad innata para la música, para el canto, como que desde chiquitos nos conectamos muy fácil con nuestro entorno melódico y éramos capaces de cantar un jingle cuando estábamos todavía en pañales y seguir una melodía con el biberón en la boca. Y pues es el recuerdo que le dicen a uno de los papás de que tú cantabas con el tetero en la mano lo que veías en televisión y te lo aprendías así, porque uno tenía esa habilidad. Digamos, mi habilidad matemática no era así. Entonces, fíjate que hay gente que sí es que tiene habilidad para absolutamente todo. O sea, hay gente que yo digo, pero esta vieja canta, baila, cose, borda, ¿no? Maneja carreras. Pero normalmente pues hay como un paquete muy marcado de habilidades en cada persona. Pero digamos, si vamos a nivel del canto, pienso yo que la habilidad del cantante, y yo lo he visto como en clases y les digo, yo mido la habilidad del cantante a nivel de su sentido musical y de su entrenamiento auditivo por digamos, el tiempo en que se demora en oír una nota y dar la nota. Sí, esa es una habilidad musical. Imaginar una nota y dar esa misma nota. En que tú le cantes una nota y la dé. Ese tiempo que se demora dando vueltas hasta que llega a cantar la nota, pues te da a ti te marca a ti como la habilidad de la persona en sí. Musicalmente hablando. Exacto, musicalmente hablando. Pero digamos que ya más adelante, hablando ya del cantante como tal, no como de los niños en general, sino ya del cantante, es muy importante la conexión con la canción. Pienso yo que el cantante es un actor, es un storyteller. Y cuando tú cantas una canción, estás haciendo un monólogo cantado
de una historia de 3 minutos 45. Pero esa relación debe ser esa. Esa responsabilidad con esa canción debe ser la misma del actor con la obra. Me refiero a es que saber qué estás cantando. O sea, ¿cuántas veces no hay cantantes que no tienen ni idea que están cantando? Que no tienen ni idea que están cantando, que no tienen, no entienden la letra, no entienden la historia. Hay que contextualizarse un poco. Hay que entender, bueno, esta canción, ¿qué es? Si tú la escribiste, es muy fácil, ¿tú te acuerdas? Claro, sí. Fue la tusa del 2016, porque tal, no sé qué, yo lloré porque ay, obvio, sí está lloviendo. Y bueno. Claro, sí iba a decir que eso también tiene que ver con los vínculos directos que tiene cada intérprete con la canción. Si es un cantautor, pues es mucho más fácil, pero si es una persona que, por ejemplo, pues ni siquiera nos vayamos ya al ámbito tan profesional y si lo desligo de la, o sea, si lo haces como una simple interpretación, es como el realmente entender de dónde viene. Como la importancia de la canción. Contextualizar la canción. Sí, o ni siquiera tiene que ser una contextualización real de lo que la persona que escribió la canción quería que esa canción significara, sino lo que significa para ti esa letra y esa canción en sí. Pueden ser tus emociones o emociones prestadas. ¿A qué me refiero con emociones prestadas? A que tú te acuerdes cómo sufrió tu amiga, qué sentía cuando ella te contaba la tusa. Ah, claro, como que no tienes que haber experimentado esa emoción exactamente y esa misma como experiencia, pero no puedes tomarla prestada de otras. Eso hace un actor. Exacto. O sea, un actor tiene que ir a una cárcel a hablar con una persona que está privada de la libertad para que ella te cuente cosas y tú puedas entender su situación y poder hacer el papel de una persona privada de la libertad. Es una sensibilidad, digamos que siento que tiene que ver entonces como que la música requiere de una sensibilidad a la empatía con la emoción del otro. Total, me encanta eso que acabas de decir. Sí, total. Y hay que realmente conectar con esas líneas que tú estás interpretando. Cuando tú conectas, tú logras un efecto. Es una relación como jinete-caballo. Tú logras un efecto. Si tú sientes lo que estás cantando, la persona que está al frente va a empezar a sentir cosas. Y yo creo que esa es la función más linda que tiene el ser cantante. Yo creo que uno pierde el tiempo si no logra generar algo en la gente. Creo que esa es una gran diferencia entre el artista y como la persona que crea entretenimiento. Claro, hay que ser intérprete, hay que generar cosas, hay que conmover, hay que mover el piso, aguar el ojo, o sea, eso es, y cuando tú lo sabes, porque tú lo haces cada rato, o sea, tienes esa capacidad así como, puff, así, puff. Yo siento que fue una capacidad que a mí me tocó desarrollar igual. Sí. O sea, como que yo sí nací con la capacidad de sensibilizar al otro cuando cantó, con ciertas cosas además, pero para mí sí fue, sobre todo, no tanto, o sea, como cuando lo empecé a hacer contigo, me acuerdo que, por ejemplo, yo no sabía, o sea, el ejemplo que Connie pone de no saber lo que está cantando, yo soy, ¿sí? O sea, yo cambio la letra de todas las canciones, no creo que haya cantado una letra correcta, pero es porque yo de verdad logro como cambiarle el sentido y de alguna manera volverlo muy mío. Pero cuando llegó el canto lírico a mi vida, que son idiomas que no conozco, la investigación que tiene que haber realmente detrás de cada obra es una cosa muy, muy magna. Y creo que la gente a veces, o sea, creo que es un tema muy lindo de explicarles. Cuando yo canto una obra en otro idioma, yo primero hago la traducción literal, la traducción ideal, la traducción de lo que significa para mí y aún así, a veces se me olvida. Pero la primera conexión que yo logré tener realmente, o sea, que a mí realmente la música llegó a moverme de una manera como, o sea, que genuinamente dije, ok, quiero hacer esto el resto de mi vida, fue cuando canté en español zarzuela. Fue la primera vez que yo sentí en el corazón porque realmente entendí el sentido como del lenguaje dentro del canto, como con la mezcla de la música y la mezcla del lenguaje en mi corazón. Y claro, lo trajo a través del idioma que es mi lengua natal, a través del español. Cuando entendí eso, logré
grandes cosas. Qué lindo. Logré grandes cosas personalmente, o sea, no sé si los otros lo sienten o no, pero lo que yo sentía era una cosa alucinante, la cosa más espectacular, era una cosa además como, o sea, deja de ser una cosa, sí, es un volcán, además es una cosa física, o sea, yo siento en el cuerpo la energía de cuando lo hago, no es como, ay, estoy cantando, abre la boca y es grande, entonces la capacidad de resonancia, no. Es una cosa, no, es que es inexplicable, es como una chispita ahí. Es muy parecido a como cuando uno se enamora, como cuando uno siente las mariposas, no las negativas, las mariposas positivas, sí. no las ansiosas, sino las enamoradas. Sí. Es una chispa muy adictiva. El aprender a conectarte con la letra, con la música, es algo completamente adictivo. Dijiste la palabra exacta. Enamoramiento, es la misma sensación como que aparece y es como cuando tú oyes una canción y no la has oído nunca, pero quieres como apagar el mundo, quieres oírla bien y sientes algo, ese tipo de cosas que tú la quieres cantar ya, o cuando estás componiendo de repente aparece esa melodía que te abre para empezar una canción nueva y coges un lápiz o coges el iPad, no sé, lo que sea y escribes o no sé, es como una cosa, una ansiedad loca de poder hacer, cantar, de componer, crear. Exacto, es algo realmente que te transforma a ti. Porque es que eso, la música tiene la habilidad como de transformar tu momento, tu día o tu vida. Me parece muy valioso eso que estabas diciendo porque la creación realmente es como un proceso de transformación, una emoción, una idea, un sentimiento que se transforma en algo que puede ser físico, pero como en una expresión. Sí. Total. Y eso es espectacular. O sea, los procesos de creación más alucinantes, es decir, las obras de arte más alucinantes, las canciones más espectaculares, vienen de un proceso de creación con un proceso de transformación interior de la emoción muy especial. Y ese poder transformador se puede ver en las vidas, o sea, cómo transforma vidas. Bueno, tu vida la transformó la música, sin ir muy lejos, teniéndote aquí al lado. Y eso lo pude ver yo, o sea, en vivo y en directo. Eso es verdad. Porque tú, con tu loncherita rosada, con todo lleno de encajes, desde siempre tú, lo más girly tú, como siempre tú. Siento que cuando tú entrabas en clase, entrabas como en un trance. Sí. Y llegabas con una serie de cosas en tu cabeza, porque digamos que toda esa parte escolar para ti fue como una convulsión así en la cual nunca te sentiste cómoda, pero te sentías cómoda cuando descargabas tu maleta y mirábamos qué canción íbamos a trabajar y empezábamos a hacer armonías y empezábamos a trabajar escalas en el piano y empezábamos a calentar. En ese momento eras otra persona, o sea, yo podía verlo y podía verme un poco a mí misma en tu edad, cómo empezaban los ojos a brillar, cómo tú empezabas a sentir eso que tú me dices del volcán así, cuando montábamos una canción. Y era muy lindo para mí ver eso en ti, porque yo sentía que tú entrabas en la casa y entrabas en clase y era como un... Sí. O sea, porque claro, para mí el colegio fue un momento de mucha ansiedad y de mucho estrés, porque era un lugar al que yo no pertenecía. O sea, a mí sí me gusta estudiar y la verdad yo soy bien ñoña. Y cuando me volví como más inteligente y como que pude tener... Sí, que yo siento que chiquita, a mí, o sea, no es que me costara, pero la verdad no me gustaba. Luego grande como que empecé a entenderlo y me pusieron o sea, tuve como más afinidad con ciertos profesores que entendían que mi cabeza funcionaba muy diferente, entonces me empezaron a explicar las cosas de manera diferente. Entonces, las otras áreas fuera del arte empezaron a ser de interés para mí porque esas personas se dieron cuenta que yo aprendía de una manera diferente, entonces me apoyaron. Entonces, claro, como que cuando me empecé a volver más inteligente porque empecé a entender cómo yo guardaba la información, fue
fue como que me desconecté un poquito de la música, pero durante toda mi infancia y, o sea, literalmente esto solo pasó en los últimos 2 años del colegio. Entonces, casi toda mi adolescencia para mí fue una lucha constante de verdad no querer estar en un espacio en donde para mí no aportaba nada, porque para mí no solo era la lucha de estar estudiando matemáticas, que de qué me van a servir las matemáticas, que las matemáticas sí sirven, marica. Ahora sí lo puedo decir, o sea, las malditas matemáticas sí las necesita uno, pero en ese momento yo no lo entendía así y para mí era una lucha constante y que bueno, a lo que iba era no solamente con la información que me estaban dando en cuanto al conocimiento, sino en cuanto a las relaciones que habían ahí. Era un espacio en donde yo no me sentía cómoda siendo yo. Nunca, nunca me sentí cómoda. Y la música siempre fue un espacio de tranquilidad y comodidad para mí. Total. Luego como que se transforma la experiencia cuando ya lo vuelvo algo como profesional y trabajo, pero en ese momento realmente era mi momento más tranquilo y de mayor exploración personal y autoconocimiento. Y estabas conectada con lo que estábamos haciendo, con lo que estábamos haciendo totalmente. Y siento que la música le dio un mensaje muy importante a mi vida y un mensaje muy importante como a mi corazón, y fue que estaba bien y que era correcto en todos los aspectos ser yo misma. Entonces eso me permitió abrirme y empezar a aceptarme de la manera que yo era. La música le dio pie a mi vida para que yo dijera, yo soy como soy, gústele a quien le guste. Y si no les gusta, pues que no miren. Porque yo sí era muy así de chiquita. No, y eso a mí me llamaba la atención en ti y me parecía muy chévere porque siempre has tenido un gran carácter, ¿no? Y como cero filtro para decir las cosas. Sí. A veces yo era como, ok, pero en realidad siempre ha sido muy frentera, como que si uno quiere saber la verdad de cómo está vestido, de cómo se ve, de cómo cualquier cosa, una opinión sincera, contigo. Porque Sí. tú no le vas a decir a nadie, se te ve divino, cuando realmente no está. Y tú le dices, te puedes cambiarlo, ¿no? Porque tú siempre has sido como muy, o sea, no te importa qué reacción va a tener y a veces puede haber gente que se choca por eso. Y por eso que tú dices que hay gente que te ama, hay gente que no, porque tú realmente llegas y dices las cosas como son y no como en término medio. Sí, no, a mí no me gusta la tibieza emocional ni la tibieza en ningún aspecto. A mí me gusta muy frío, muy caliente. Y a lo largo de todos los colegios y a lo largo de todas las etapas que yo tuve la fortuna de vivir contigo. Ay, linda. Lo que siempre era como el punto de conexión entre un colegio y otro, entre un momento y otro, era la música. Sí, es que esto es algo importante. Yo recorrí varias instituciones educativas a lo largo de mi infancia y adolescencia. Con tu toncherita girly para todas partes. Ah, sí, eso sí, la maleta y la lonchera siempre fueron la misma y la balaca. Sí. La balaca siempre fue la misma. Y pasé por muchos colegios, unos muy restrictivos en cuanto a los temas del libre desarrollo de la personalidad y otros que fueron los que más me ayudaron y aportaron como en mi formación personal, en donde el libre desarrollo de la personalidad y el pensamiento crítico y la formación de pensamiento crítico y como de empezar a argumentar y pelear por una razón, realmente le aportaron mucho a mi vida. Pero la música siempre estuvo ahí, o sea, nunca en ningún momento yo la abandoné. O sea, en ningún momento dije, no, esta no es la salida, no, al contrario, fue el único salvavidas y que se mantuvo presente. Y cuando estabas en momentos más complicados era cuando más te aferrabas a ella. Eso es lo más lindo. Y cuando cantabas con más emoción y cuando te metías más en la canción y cuando grababas cosas en las que yo también terminaba llorando. Eso es muy lindo porque realmente pienso yo que cuando tú estás conectado de una manera tan profunda y directa con la música, como es cuando uno es cantante, realmente le salva a uno la vida, la música. Y así no lo seas. Yo creo que un ejemplo como muy reciente es la pandemia. En la pandemia yo creo que la música salvó vidas, cantaras o no cantaras. Porque fíjate que en la pandemia surgieron canciones que se volvieron virales y que tú las veías y las oías
y te ponías a llorar porque tú sentías que realmente ahí estábamos como comunidad mundial, afectados todos. Entonces oír esa canción con las calles desocupadas en todas las ciudades del mundo nos conectó a todos de una manera muy, muy poderosa. Y la cantidad de canciones que surgieron, de colaboraciones de todo el mundo grabando en el baño, en la sala, como fuera, y todas esas canciones tan increíbles que surgieron. Ese movimiento musical, fíjate que en los momentos más duros de la historia hay un movimiento de música muy fuerte. Muy fuerte, de arte en general. De arte. Y en la pandemia fue impresionante lo que nos salvó la música, lo que nos salvó de los momentos más duros del encierro. No en vano, es por eso que los creadores siempre nos cuestionamos si en algún momento vamos a tener un bienestar y una felicidad total, porque los momentos de creación más alucinantes se dan a partir de la oscuridad. Uh-huh. A propósito de reflexiones sí. de medianoche, he ahí el sentimiento de Cerramos creación. este ciclo, sí, total. Sí, es verdad. Porque es muy lindo, porque eso que decías es muy poderoso. O sea, yo genuinamente desde mi experiencia personal, no lo puedo decir históricamente, que pues es decir, históricamente claramente ha pasado, pero desde mi experiencia, yo, Mariana Camacho, desde que tengo la edad que tengo, tan chiquita que tú lo viviste, en los momentos más difíciles, o sea, momentos difíciles como situaciones familiares, pérdidas, muerte de personas o familiares cercanos a mí, rupturas, duelos de todo tipo. Esos momentos fueron para mí los momentos en los que a mí más conexión me generó la música con mi corazón. O sea, como que de verdad llegó a un nivel como que no puedo ni siquiera dimensionar la capacidad que llega a realmente generar esa conexión tan fuerte con la música, con el arte. Es que yo siento que la música no te falla, está ahí. Sí, uno le falla a la música a veces, la verdad. Sí, a veces, pero la música siempre está para ti. Sí. Y es que hay una anécdota que es absolutamente increíble. Voy a tratar de hacerla corta porque yo soy mala para contar anécdotas de una manera resumida. Pero hace poco mi tía cumplió 90 años y le hicieron una reunión así muy grande, así muy, muy bonita. Y entonces en algún punto, obviamente, la prima que canta algo, no sé qué trae. Entonces yo empecé, no había ni guitarra, ni micrófono, ni absolutamente nada, pero había un parlante Bluetooth y yo me senté y empecé a cantarle a mi tía que tiene Alzheimer y tiene unos días malos y otros regulares, pero ese día estaba particularmente como ida. Cuando empecé a cantarle boleros, como yo decía, voy a cantarle boleros que debe ser como lo que ella, ¿no? Inmediatamente sentí como que... ¿no? Aterrizó. Sí, y empezó a mover la boca y no a cantar, pero sí como que yo está tratando de cantar conmigo. Entonces obviamente yo me emocioné un montón, entonces canté otra y luego canté otra y bueno. Y estaba con ella, la mejor amiga, que creo que es mayor que ella, o sea, debe tener 91, 92 años. Uh-huh. Ahí sentada y todo, pero ella estaba como mejor, digamos, como me parecía como de salud. Y terminé yo de cantar y me fui al otro lado de la mesa, porque era una mesa rectangular, uh-huh. Y me senté al frente y ya pensé que ya no iba a cantar más, pero de repente no, cántate otra, pero esta vez me quedé de este lado de la mesa y entonces volví a cantar otro bolero o algo así. Y la señora, amiga de mi tía, se paró, dio la vuelta a la mesa hasta el otro lado y se vino hasta acá, al frente mío y se sentó al frente. Y yo terminé la canción con ella sentada al frente. Uh-huh. Y vi como mucho movimiento alrededor y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Terminé la canción y el hijo la abrazó a la señora, uh-huh. Y me miró y me dijo, mi mamá llevaba 10 años sin caminar. Y yo quedé en shock. Y yo, ¿qué acaba de pasar? Me dijo, sí, ella con caminador. Pero para mí fue muy normal porque yo simplemente vi la señora que se paró, caminó hasta el otro lado de la mesa y vino y se sentó al lado mío. O sea, yo no sabía que ella no caminaba, o sea, realmente hace muchos años no la veía. Y yo quedé como, brutos, o sea, realmente, ¿qué poder podemos tener? O sea, ¿qué acaba de pasar? Yo estaba cantando boleritos, pero para ella fue como tan importante el momento que bloqueó algo en cuanto a su inhabilidad para caminar y estaba tan absorta en el momento de la cantada que ella se desbloqueó. Sí, exacto, caminó como hacía 10 años no caminaba
Y yo obviamente me puse a llorar. Y yo salí de ahí, yo decía, tenemos una responsabilidad muy grande, de verdad, en tener la capacidad de poder cambiar vidas, de poder crear momentos inolvidables, de poder generar ese tipo de emociones. De generar o sea, como que la conexión y la conectabilidad a través de la música. Exacto, exacto. Es una conectabilidad humana. Exactamente. Y yo lo vivo todos los días como con todas las personas que están como trabajando su voz conmigo, que son personas que están llenas de sueños, de cosas por hacer. Cómo lograr esa conexión, pienso yo que es una responsabilidad muy grande de todos, de realmente conectar con lo que cantamos y lograr un efecto duradero. Eso para mí es la magia que tiene el hecho de poder cantar. Qué lindo, Connie. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y muchas gracias por venir a este podcast. I love you. I love you too. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.